Muy buenos días, tengan un cordial saludo. Hoy les voy a hablar de la importancia de los negocios internacionales desde el punto de vista de mi carrera, Ingeniería Electrónica. Primeramente, ¿qué es un negocio internacional? Un negocio es la transacción o intercambio de un bien o servicio por una remuneración o pago. Este bien o servicio satisface una necesidad específica de individuos y comunidades, pues un negocio internacional es lo mismo pero a una escala mucho mayor y en el extranjero, es decir, entre países o naciones. Los conocemos comúnmente como exportaciones e importaciones comerciales, aunque hay otras formas de hacer negocios internacionales. Estos son un reto en sí, ya que estaríamos hablando de las grandes ligas a nivel comercial, donde se exige mucho por parte del mercado y hay que cumplirle si se quiere entrar y mantenerse dentro. Esto se logra asumiendo posturas económicas de avanzada, estando a la vanguardia de los avances tecnológicos, la innovación, el mejoramiento de los procesos de producción, todo esto teniendo en cuenta las necesidades de los clientes en el mercado que se desea satisfacer. Todo esto se está dando actualmente gracias a la globalización, que no es más que la desaparición de las barreras comerciales entre países y economías mundiales. Ya no podemos pretender hablar de un mercado local o nacional a la hora de querer formar una empresa. Debemos mirar más allá y hablar de un mercado mundial que está esperando por nosotros. En mi caso particular, debido a la naturaleza de mi profesión, mi mercado sería todo lo relacionado con tecnologías que innoven, automaticen y mejoren procesos de cualquier tipo dentro del mercado o que satisfagan una necesidad y o presten un servicio. Así, los negocios internacionales no son algo que solo debe estudiar un comerciante, un administrador o un economista. Es algo que debemos estudiar todos si queremos pensar en grande y tener una mejor visión de nuestro futuro. En la actualidad, las potencias económicas mundiales son los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, India, Rusia y Brasil. Si no queremos ser absorbidos por estos tremendos mercados, tenemos que estudiar y entender mejor los negocios internacionales y así organizarnos con otras economías y construir mercados capaces de competir con estas gigantes potencias. Así como un reloj no funciona bien sin un pequeño engrane, la economía nacional necesita de las pequeñas y medianas empresas para poder entrar a competir con el mercado mundial y no decaer. Pero esto no es sencillo. Si se quiere entrar a los negocios internacionales, se deben tener en cuenta las posibilidades técnicas, administrativas, productivas, de mercadeo y logística para saber si se es competitivo en el proceso de globalización, es decir, si se es capaz de responder a las necesidades del mercado, a atender de manera permanente una vez así lo exijan dichos mercados internacionales.
Al estudiar un mercado debemos observar los aspectos sociales y culturales de este, y más si es extranjero y no conocemos su forma de pensar y sus costumbres, ya que el producto o servicio debe tener un efecto estimulante para inducir a la compra, y esto se logra observando detenidamente estos dos aspectos, lo social y lo cultural del mercado. Las empresas que ingresan al mercado mundial a través de los negocios internacionales deben ser competitivas y productivas, es decir, deben producir en un tiempo mínimo o menor que el exigido por el mercado. Eso es ser competitivo. Además de eso, deben producir una cantidad establecida de acuerdo a los recursos a utilizar en dicha producción. Eso es ser productivo, y de esa forma se entra a competir a un mercado, siendo productivo y competitivo. Para formar una empresa se debe tener una forma de pensar con visión, para así construir condiciones en las cuales desarrollar nuestra máxima capacidad productiva y así aprovechar cada oportunidad para satisfacer una necesidad del mercado. Es decir, se debe tener un espíritu empresarial. Es algo que todos debemos tener en este tiempo donde está tan presente el fenómeno que denominamos globalización anteriormente mencionado. Al pretender entrar al comercio extranjero, debemos conocer la situación comercial del país en el que vivimos. Esto se observa en la balanza de pago, la cual mide las transacciones que realizan los habitantes de un país, como por ejemplo el nuestro, Colombia, con el resto del mundo. Es decir, es un cuadro estadístico o contable del país que registra el dinero que entra y el dinero que sale. Es como un flujo de caja, por así decirlo. No nos debemos alarmar a la hora de querer ingresar al mercado extranjero. Existen entidades de apoyo en nuestro país a las negociaciones internacionales, como lo son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, la Producción de Turismo, Inversión y Exportaciones, mejor conocida como ProExport, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, conocido normalmente como Bancoldex, y el Banco de la República. Estas entidades ayudan a las empresas a llegar al mercado con competitividad y productividad a través de asesorías comerciales, créditos, convenios, ampliación de cobertura en el extranjero, formación empresarial y muchas otras cosas con el fin de fortalecer la economía del país y así entrar a competir con la economía mundial. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.